Muy bien, vamos a continuar entonces, mis hermanos, y llega un momento muy importante cuando los discípulos escuchan la voz del pastor. Y tengo el gusto, fíjense, de presentar el tema que viene ahora de parte de Monseñor Gonzalo de Vía y Vázquez. Fíjense que antes de ahondar en esto, quiero invitarlos a que estén muy atentos porque vamos a usar una dinámica extraordinaria esta vez. Vamos a lanzar, vamos como a tener 4 segmentos, por decirlo así, en el tema. Esto quiere decir de que usted tiene que tener entonces allí su lápiz, su cuaderno, su Biblia, porque al terminar una parte, un segmento, vamos a lanzar una pregunta. Entonces, en esta pregunta que respondan ustedes positivamente o como debe de ser la respuesta válida, por decirlo, pues vamos a dar un reconocimiento a cada uno de ustedes. Y luego vamos a seguir con el siguiente, valga la redundancia, segmento, y luego pues escuchamos y lanzamos la siguiente pregunta. Vamos a trabajar 4 preguntas importantes que nos van a animar y nos van a hacer que se reafirme el mensaje del tema de Monseñor Gonzalo de Vía y Vázquez, arzobispo metropolitano, y es también asesor del movimiento de renovación carismática católica. Qué privilegio tan grande, mis queridos hermanos. Monseñor Gonzalo de Vía es sacerdote jesuita, es filósofo, teólogo, humanista, es profesor y politólogo. Es nacido en España, es español, nació el 28 de abril de 1954. Ordenado sacerdote el 13 de agosto de 1983. Por supuesto, también, mis queridos hermanos, nos sentimos de verdad, así como con un santo orgullo, ¿verdad?, por tener a Monseñor de asesor en nuestro amado movimiento de renovación carismática. El tema que Monseñor nos va a desarrollar es el siguiente: la Iglesia al encuentro de los pobres y su proyección social. ¿Cómo se llama el tema? La Iglesia al encuentro de los pobres y su proyección social. Pongamos mucha atención, pero antes, hermano Víctor, oramos por Monseñor, ¿verdad? Por supuesto, ¿Sí? por ¿Sí? supuesto. No Vaya. Tenemos oro ni plata, pero lo que tenemos Amén. Se lo vamos a dar a Monseñor. Gloria al Señor. Levantamos entonces nuestras manos, hermanos, y nos vamos a dirigir a este santo hombre de Dios. Padre Santo, estamos en tu presencia, Señor, y te pedimos con humildad que bendigas a Monseñor Gonzalo, que tu Santo Espíritu sea manifiesto hoy y siempre, que tú nos hables a través de él. Cuánta necesidad tenemos, Señor, de tu presencia en nuestros pastores. Llénalo de ti, Señor. Te pedimos por su vida, que lo protejas, que lo guardes, que lo cuides, porque es tuyo, Señor. Que cada día fortalezcas y reafirmes ese ministerio y esa vocación tan preciosa a la que fue llamado. Mamita María, con tu manto amoroso, tu manto azul, cúbrelo siempre y guárdalo con todo tu amor. En el nombre de Jesús pedimos todo. Amén y amén. Entonces vamos a comenzar a escuchar atentamente, anotando para la primera pregunta de este primer segmento. Luego vamos a entrar al segundo, mis queridos hermanos. Atentos, y yo también, ¿verdad? Amén. Felicidades por estar entonces en la sintonía. Queridas hermanas y hermanos de la renovación, grabando desde estudios sin tener rostros delante, no es tan fácil hacer una
presentación como la que hubiera podido tener lugar delante de todos los que son miembros de la renovación y hubieran querido participar presencialmente en este momento. Pero las circunstancias que nos impiden hacerlo de esa manera, en que hay un diálogo, en que hay un verse cara a cara, rostro a rostro, ojos con ojos, nos obliga y nos circunscribe pues a una grabación en un estudio y delante de una cámara. Me han pedido que hable sobre un tema y es el de la iglesia y su proyección hacia los pobres. Y creo que comenzamos por la primera parte, la iglesia que es una comunidad de salvación, la iglesia que es cuerpo de Cristo, la iglesia que es cuerpo místico de Cristo, la iglesia que es el encuentro de una asamblea de creyentes, la iglesia que es, como vemos en su raíz original, en griego, la palabra iglesia significa asamblea, pero asamblea de gentes que se congregan, de gentes que se reúnen y de gentes que están juntos delante del Señor. Y eso mismo realiza y produce la actividad y el encuentro maravilloso del Señor con aquellos que forman parte de esta asamblea. Recordamos esta parte del Evangelio en que Jesús nos dice que allá donde 2 o 3 se reúnen en mi nombre, ahí estaré yo en medio de ellos. Y esta es la realidad que hace que cuando nos congregamos en asamblea, estemos como iglesia reunidos en el nombre del Señor, a Él la gloria y el honor y el poder. Aleluya, aleluya. La alegría también de la Pascua nos hace repensar que la iglesia es, en estos tiempos de Pascua, una realidad que se hace presente entre nosotros. Cuando vemos los Hechos de los Apóstoles que se leen a lo largo de todos estos días como primera lectura, nos vamos a ir dando cuenta de que los orígenes de la iglesia después de la resurrección, después de Pentecostés, es un grupo de hermanos que han convivido con Jesús, que pasaron las dificultades de creer que con la muerte de Jesús todo había acabado, pero que con la resurrección y con la venida del Espíritu Santo van a dar el paso adelante para conformarse como creyentes en el Señor, para conformarse como quienes pueden dar testimonio del Señor ante el mundo, conformarse como quienes son miembros de un solo cuerpo y como quienes son personas cuyas vidas están iluminadas por el Señor e invitadas por el Señor a vivir de acuerdo a su voluntad. Esa es la iglesia, una iglesia que también hoy nos encontramos en este siglo XXI, en nuestro contexto de Guatemala, una iglesia en la que encontramos mucha gente con mucha fe, una iglesia en donde también hay costumbres y costumbrismos que forman parte de tradiciones, a veces de folclore. Nos encontramos con gente que trata de vivir su fe con pureza y gente que trata de vivir su fe de una manera sincrética, mezclando cosas de un lado y del otro. Y todo esto hace que la iglesia esté llamada ¿a qué? Quizás la respuesta evidente e inmediata es que la iglesia está llamada a evangelizar, está llamada a anunciar la buena noticia de Jesucristo, está llamada a ser luz del mundo y sal de la tierra. Y para ser luz del mundo, la iglesia se encuentra en primer lugar que si se examina en sus propios miembros va a descubrir que somos frágiles, que somos pecadores, que muchas veces nos alejamos del Señor o no le hacemos demasiado caso, que si la iglesia nos quisiéramos apuntar a pensar que es solo una institución eclesiástica, como puedan ver historiadores, la iglesia en ese sentido es mucho más que una institución eclesiástica. La iglesia es ese cuerpo de Cristo, la iglesia es la animación que nos da el Espíritu, la iglesia es una comunidad, un solo pastor, un solo bautismo, un solo Señor, que es nuestro Señor Jesucristo.
Y con estos rasgos de lo que es la iglesia, vamos a encontrar que en la realidad nuestra de Guatemala hoy hay muchas comunidades creyentes, hay comunidades que forman parte de distintas diócesis. En el país hay 15 de los 22 departamentos que comprende la República de Guatemala, pero cada vez también vamos a encontrar, si nos vamos acercando a los grupos, pues comunidades más pequeñas que se hacen presentes en parroquias, que se hacen presentes en movimientos, y sin duda un movimiento muy importante es el de la renovación carismática, y esa renovación carismática que quiere ser un renovarse y renovar todo en Cristo a la luz del Espíritu. Esta renovación es la que nos convoca para vivir nuestra vida como creyentes dentro de la Iglesia Católica, con los dones y las alegrías y los gozos que nos da el Espíritu de Dios, que se manifiesta entre nosotros y que se manifiesta a veces en hechos algo espectaculares, pero la mayor parte de veces recordemos como en el texto del Antiguo Testamento, cuando estaban esperando que llegara el don de Dios, no estaba en el viento fuerte, no estaba en el huracán, no estaba en el vendaval, estaba en la brisa suave, en esa pequeña iluminación de a todos los días que llega persona a persona, que nos enriquece, que nos compromete, que nos da fuerzas para seguir caminando en el camino que el Señor quiere para nosotros. La Iglesia sin duda es también una realidad que tiene una misión, la de la evangelización. La Iglesia es por ello misionera, por definición. No nace para sí misma, nace para anunciar a aquel de quien la Iglesia tiene que dar testimonio. La Iglesia es como la luna, que solo tiene luz cuando refleja la del sol. Y si Dios es nuestro sol, y si su Santo Espíritu es el que nos ilumina, la luna, por muy esplendorosa que sea en la luna llena, despejada, es la que transmite una luz que no le es propia, sino que recibe del sol, en el caso de la luna, de Dios, en el caso de la Iglesia. Muy bien, queridos hermanos. Perfecto. Vamos a pedir a nuestros hermanos, a los expertos de Jesús TV, que nos proyecten la pregunta, pero la vamos a leer juntos, ¿les parece? Juntos, pues, hermanitos, despacio, no corran. Dice la primera pregunta: ¿a quién nos referimos cuando hablamos de una comunidad de salvación, de un encuentro de asambleas de creyentes que están juntos delante del Señor, cuya misión es anunciar la buena nueva, la evangelización y ser luz del mundo y sal de la tierra? Vamos a comenzar a ver cómo ustedes están subiendo desde su dispositivo la respuesta. Quiero ver, vamos a ver en el dispositivo suyo, comience. Yo estoy viendo aquí en la pantalla también a todos los hermanos, vamos a ver, ya están comenzando a contestar correctamente. Felicidades, qué alegría. Sigamos. ¿A quién nos referimos? Muy bien, muy bien. Cuando hablamos de una comunidad de salvación, de un encuentro de asambleas de creyentes que están juntos delante del Señor, cuya misión es anunciar la buena nueva, la evangelización y ser luz del mundo y sal de la tierra. Perfecto, perfecto. ¡Qué alegría, hermanos! Están contestando correctamente. ¡Felicidades! ¡Felicidades! Están atentos. Gloria al Señor. Bendito Dios, bendito Dios. ¡Qué alegría! Saludos especiales a Juan Carlos, a Lupita, a Flor, a Mavi, Griselda, a Martín, a Javier. Dios te bendiga. A Ofelia, a Liliana, a Mavi, Carmen, Flor y Gloria. Felicidades a Suseli Pineda, mi hermana de comunidad en Izabal. Bendiciones.
a Mavi otra vez, Ana López, Iván, Edgar, Eric García. Dios te bendiga, Eric. Qué alegría, hermanos. No, aquí todas las respuestas son correctas. Muchas felicidades. Aleluya. Quiere decir que el Espíritu Santo sí reposa en cada uno de nosotros. Muchas felicidades. ¿Les parece si entramos al segundo segmento con Monseñor Gonzalo? Estamos atentos porque viene la otra pregunta. Amén. Gloria a Dios, hermanos. Dese un aplauso a usted allí que contestó correctamente. Bravísimo. Como misión tiene la evangelización, que es el anuncio de una buena noticia, que es la presencia del Señor y de su Santo Espíritu entre nosotros. Y eso es lo que nos convoca, lo que nos reúne, lo que nos da y sentido a la vida y lo que hace que podamos vivir contentos aún en medio de muchas desgracias y de muchas dificultades. Leí el otro día, aunque parezca algo que sorprende, y que Guatemala, así como es un país, y todos lo sabemos, que padece de muchos males en lo personal, en las familias, pero ciertamente también en sus estructuras, en la falta de equidad, en las grandes desigualdades sociales, en la violencia de todo tipo que se hace presente entre nosotros, en la delincuencia, en la falta de oportunidades, en lo que genera que tantos anden buscando en la migración la solución de su vida y quieren a Guatemala, pero creen que Guatemala no tiene nada que darles y andan buscando cómo irse de Guatemala. Es la tragedia que la migración significa, es una esperanza, pero es a la vez la esperanza de que tenemos que exportar a los mejores para que de allá nos lleguen remesas. Es parte de esa realidad que estamos viviendo. Pero a la vez, si esta es la realidad que vive el país, estamos llamados a encontrar que no debemos estar frustrados o que no debemos estar solo llevados por el pesimismo de no saber qué hacer, de no hallar qué hacer, de dejarnos abatir, de dejarnos caer, de sentir que ya nada podemos hacer para salir adelante. Y decía que leía hace poco un dato que me parecía sorprendente, pero que también conociendo a la gente y a la gente sencilla lo podemos encontrar lógico. Hicieron una encuesta a nivel de toda América Latina en la que se trataba de averiguar qué países tienen a gente más feliz o que vive con mayor felicidad aun en medio de las dificultades que podamos encontrar. Y para sorpresa de algunos, resulta que Guatemala es el segundo país más feliz de América Latina. Tenemos peores índices en desnutrición, en migración, en violencia, y sin embargo, la alegría de vivir no ha desaparecido en nuestra gente. La alegría de vivir sigue dándose en medio de tantas necesidades. Una alegría de vivir que se encuentra en la familia, que se encuentra con amigos. Una alegría de vivir que hace que también se quiera transmitir vida y siga dándose en una nueva generación. Esa alegría, esa felicidad que tanto puede sorprender a tantos en medio de todo lo que nos ocurre como desgracia, es un reflejo de que también la Iglesia y nuestra fe en el Señor nos ayudan a mantener un sentido de la vida aun en los momentos de mayor dificultad. Hay un texto del apóstol Pablo en la segunda carta a los Corintios en donde él va a agradecer y va a bendecir a Dios. Y quiero comentarlo y compartirlo con ustedes porque me parece que es un texto que nos puede dar mucho ánimo y mucho consuelo a todos. Y oigamos la palabra que dice el apóstol Pablo y que nosotros proclamamos solemnemente como palabra de Dios. Está en el inicio de la carta segunda de Pablo a los Corintios. Y dice así: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre misericordioso y Dios de toda consolación,
que nos consuela en toda tribulación nuestra, para poder nosotros consolar a los que están en toda tribulación, mediante el consuelo con que nosotros somos consolados por Dios. Pues así como abundan en nosotros los sufrimientos de Cristo, igualmente abunda también por Cristo nuestra consolación. Y creo que este texto de San Pablo nos da una manera de entender y de profundizar en la vida cristiana y en la vida cristiana que pasa por los diferentes momentos que todos tenemos en la vida. En primer lugar, comienza Pablo con una oración y con una bendición, y es esa una invitación para nosotros, para que también bendigamos y alabemos a Dios en todo momento y circunstancia. Y por eso Él nos dirá: bendito sea Dios, bendito sea Él, Padre de nuestro Señor Jesucristo. Y le va a dar después 2 títulos a Dios, 2 títulos que creo yo que también para nosotros tienen un sentido muy profundo. En primer lugar, le va a decir Padre misericordioso. Y esa es la dimensión de nuestra fe, que delante de Dios somos hijos de un Padre que es misericordioso, que tiene compasión, que se acerca a nosotros, que nos comprende, que nos ayuda, que nos apoya, que nos sostiene, aun en los momentos más difíciles de la vida. Y en segundo lugar, también Pablo no solo va a decir que Dios es Padre misericordioso, sino que también es Dios de toda consolación. Y esa idea de consolar, esa idea de ser consuelo, esa idea de sabernos consolados, como se siente un niño pequeño en brazos de su madre, que tal vez ha pasado por momentos de inseguridad o de enfermedad o de dolor, pero en los brazos de su madre el niño, el bebé, se va a sentir sosegado, aquietado, seguro, protegido. Nada va a sentir mejor en ese momento que los brazos de su madre. Pues si esa es la realidad de un bebé ante la mujer que lo dio a luz, tanto más, infinitamente más, es la dimensión de nosotros delante de Dios. Dios que nos ama infinitamente, Dios que nos da con todo amor y con toda ternura aquello que necesitamos. Y en esto nos da el consuelo ante nuestras penas, ante nuestras flaquezas, ante nuestras debilidades, ante nuestro pecado. El consuelo que también nos llega para que salgamos fortalecidos, para que nos sintamos cada vez más apoyados en el Señor, aun en los momentos más difíciles y más complicados que podamos tener en la vida. Y eso nos remite a la siguiente parte de este pasaje de Pablo, cuando nos dice que si Dios nos consuela en toda tribulación, para que nosotros podamos consolar, es decir, recibimos consuelo de Dios en medio de tantas dificultades, pero Dios nos invita a que también nosotros seamos consoladores para otros, a que a través de la solidaridad, de la cercanía, del aprecio, del abrazo solidario, del tender la mano, del levantar del polvo, del darle ayuda a quien la necesita, y ayuda que muchas veces no es material, muchas veces puede ser algo material, pero muchas veces es la ayuda ante el que está en soledad, ante el que está en aflicción, ante el que está golpeado, ante el que está lloroso. Dios quiere consolarnos, pero también Dios nos quiere dar la riqueza para que nosotros seamos consoladores para otros. Y por eso el consuelo que recibimos de Dios se debe multiplicar en bendiciones que de Dios proceden, pero que a través nuestro pueden llegarle a otras personas. Este texto de Pablo siempre me ha gustado mucho y me parece que enriquece profundamente nuestra visión de lo que es la Iglesia, de lo que es el cristianismo, de lo que es la entrega a Dios en nuestras vidas y a Dios sabiendo compartir y consolar a nuestros hermanos. El Señor nos conforta en toda prueba.
Qué mensaje tan hermoso. Y San Pablo tan cuidadoso de las comunidades y del vivir de cada día, ¿verdad, mis hermanitos? Muy bien, vamos entonces a proyectar la segunda pregunta de esta tarde y la vamos a leer juntos, hermanos. ¿Listos? Muy bien, yo sé que estuvieron muy atentos, estoy admirada, con mucho respeto con cada uno de ustedes realmente. Yo sé lo atentos que están y que la palabra de Dios ilumina. Gloria al Señor. Dice la segunda pregunta: ¿en qué cita bíblica encontramos la afirmación de San Pablo que dice: bendito sea Dios, Padre de Cristo Jesús, nuestro Señor, Padre lleno de ternura, Dios del que viene todo consuelo? Él nos conforta en toda prueba, para que también nosotros seamos capaces de confortar a los que están en cualquier dificultad, mediante el mismo consuelo que recibimos de Dios. ¿Qué cita bíblica? ¿Qué cita bíblica dijo Monseñor refiriéndose a San Pablo, verdad, hermanos? Y dijo Corintios, ¿verdad? Dijo Corintios, dijo 2 Corintios, ¿sí? Amén. Amén. Y dijo capítulo 1 también. Aquí me están soplando, no crean. ¿En qué cita bíblica? Gloria al Señor. ¿En qué cita bíblica encontramos la afirmación de San Pablo que dice: bendito sea Dios, Padre de Cristo Jesús nuestro Señor, Padre lleno de ternura, Dios del que viene todo consuelo? Él nos conforta en toda prueba, para que también nosotros seamos capaces de confortar a los que están en cualquier dificultad, mediante el mismo consuelo recibido de Dios. Amén. Aquí no hay perdedores. Auri, Freddy, qué alegre. Noé Díaz, saludos. Jesús Ramírez, Silvia Monterroso, saludos. Marci, estás activa, mamita. Gloria a Dios. Ervin, Mavi, gloria al Señor. Juanito Velázquez, saludos. Alicia, Flori Solís, te saludamos con mucho cariño desde el Consejo Nacional. Aquí estamos saludando a todos ustedes, a Martín Salazar, a Raúl Camey, a Flori también, Olga Raistán, Ana María. A Cristian, Pedro, Patti, saludos. Isabel López, Leticia Tena, saludos mi hermana. Lupita Gómez, Maibé Pineda, Suseli, un abrazo. Bendito Dios por cada uno de ustedes en los distintos departamentos, mis queridos hermanos. Pienso en Quetzaltenango, en mi hermana Conchi, pienso en Jutiapa con mi hermano Darwin, pienso realmente en Sanarate, en El Progreso con mi hermana Lisbeth. Dios les bendiga, mis hermanos. En Jalapa, a mi hermana Yoli Pinto, a Ricardo, el Señor les bendiga. Pienso en todos los hermanos que están atentos. Conchita, saludos. Gabriel Borrayo, Edgar, Paula, bendiciones. Eric García, Meli Flores, bendiciones. Mi hermana Geraldine, un abrazo. Ana Victoria, Elsa Olivares. Qué capacidad para responder a mis hermanos de área sur, área benedictina, de Guatemala. Gloria al Señor por cada uno de ustedes. A cada uno de ustedes, Gloria Zabaleta, a María Pérez Ortiz, a Mari Galvez, Osvaldo Zapón,
Edna Muñoz, saludos Edna, Mónica, caballeros, el Señor les bendiga. Han contestado correctamente, hermanos, 2 Corintios 1, 3 y 4. Y el contexto también, ¿verdad?, de esta cita tan hermosa, mis hermanos. Esto no se nos va a olvidar, porque nos llenamos de la misericordia de Dios para dar misericordia a los demás hermanos. Saludamos a Elisita, bendiciones, Vicente Macedonio, a Verónica Ramírez, a Cecilio López, a Iván Aníbal también, a Carmen Pérez. Carmencita, un saludo con mucho cariño, un abrazo virtual para todos ustedes de parte de Jesús nuestro Señor y de Jesús TV. Ellos luego levantaron la mirada, fíjense. Un abrazo virtual para todos mis hermanos de la Renovación Carismática de la República de Guatemala y a todos mis hermanos católicos y también de otras denominaciones que han manifestado que están en la sintonía. Saludos también a la República del Salvador, están también comunicándose algunos hermanos de San Pedro Sula también. Saludos, mis hermanos, que Dios los bendiga por estar en sintonía, porque aquí no somos 1, 2 o 3, somos muchísimos hijos de Dios reunidos en la misma sintonía del Espíritu Santo. Ahora vamos a seguir con el segmento que nos va a hablar también de algo muy importante, cómo este desarrollo del tema nos va ayudando, mis hermanos. Atentos entonces, porque va a haber otra pregunta aquí. Bendiciones a cada uno de ustedes y a sus familias, a cada uno de ustedes que se están esforzando por trabajar por la expansión del reino de Dios. Amén y amén, hermanos. Después de hablar de la consolación, de eso que Dios nos da, de cómo Dios se manifiesta consolador y Padre y misericordioso para con nosotros, quiero entrar en la segunda parte de lo que es esta meditación, exordio, modo de alabar y de agradecerle a Dios por todo lo que es, por todo lo que nos da, por todo lo que significa para nosotros. Cuando abrimos los ojos en el mundo, cuando rodeamos y echamos la vista ante otros, nos damos cuenta de la realidad de la pobreza. Por eso el tema tenía que ver con la iglesia y su proyección hacia los pobres. Y la proyección hacia los pobres parte a veces de una presunción que contiene algo de historia de pecado, pero que no corresponde realmente con lo más profundamente real de la vida de la iglesia. ¿Qué quiero decir con esto? Que la imagen que se proyecta de que la iglesia se proyecta hacia los pobres es porque la iglesia no es de los pobres y solo llega hacia ellos. Y decirlo así sencillamente es mentira. No es verdad que la iglesia se proyecta hacia los pobres. ¿Por qué? Porque en realidad la iglesia surge entre los pobres. Porque la iglesia, y lo vemos desde los Hechos de los Apóstoles y desde el Nuevo Testamento, la gran mayoría de sus miembros son personas que vienen de posiciones humildes, de posiciones de pobreza. Encontramos al mismo apóstol Pablo, que es predicador, pero a la vez es tejedor de telas para hacer telas y tiendas de campaña. Lo vemos por supuesto, el mismo Jesús, que le van a llamar el hijo del carpintero. Los apóstoles en su mayoría, que eran pescadores, que eran gentes que trabajaban con sus manos. El origen de la iglesia es un origen que surge definitivamente entre gente pobre. Dios escoge a lo necio del mundo, dirá el apóstol Pablo, para enriquecer y para bendecir. Y yo creo que eso hace que entonces, cuando hablamos desde la iglesia sobre los pobres, estamos hablando de que en verdad la iglesia necesita conversión, pero la iglesia necesita conversión en la medida en que estamos hablando de una iglesia que no tiene nada que ver con los pobres. Y esa iglesia que teóricamente podría haber existido, que no tiene nada que ver con los pobres, simplemente no es iglesia. Puede ser institución eclesiástica carcomida, pero no es iglesia.
Y la iglesia viva, la iglesia de Jesús, es una iglesia que nace entre los pobres, que tiene su sentido entre la gente más sencilla, que lo hace de una manera en que no es excluyente, porque lo vemos también en la vida de Jesús, que así como dice en las bienaventuranzas, bienaventurados los pobres, porque de ellos es el reino de los cielos, vamos también a encontrar distintos momentos en que Jesús se encuentra con Nicodemo, Jesús se encuentra con Mateo, Jesús se encuentra con otros personajes que tienen algo de dinero o bastante dinero, y sin embargo la salvación puede llegar a esta casa de Israel. De manera que el mensaje de una iglesia que está centrada en los pobres, que desde ahí se anuncia, pero que ciertamente no excluye, no es una iglesia que hace de los ricos un elemento de persecución o de odio. Esa tampoco es la iglesia. Esa es parte tal vez de otra institución eclesiástica que tiene otras carcomas diferentes de la iglesia, institución eclesiástica, del poder y del prestigio y del dinero. Pero la esencia real de la iglesia está en una iglesia sencilla, en una iglesia que se da más que nada entre los pobres, en una iglesia en donde los pobres son personas con necesidades, pero donde también encontramos muchas veces gran generosidad y gran solidaridad. Y eso es lo que le hace también a la iglesia decir que se siente cómoda entre los suyos, que son los pobres. Y los pobres que por supuesto son pobres sociológicos, pobres que no tienen dinero, pobres que les cuesta llegar a fin de mes, pobres que en algunos momentos llegan a vivir situaciones de gran precariedad y incluso de miseria. Y sin embargo, esa iglesia de los pobres, esa iglesia inmersa y que tiene como protagonistas a los pobres, es algo fundamental en la imagen que el Señor Jesús quiere dejar de lo que quiere que sea la comunidad de creyentes que sigan el camino que Él va marcando y establece desde el Evangelio. Los pobres, por otra parte, vamos a encontrar cuando conocemos la condición humana que hay pobrezas que van más allá de una pobreza material o de una pobreza sociológica. Hay pobreza de espíritu, hay personas que pueden tener a lo mejor medios económicos, pero que tienen también limitaciones y pobrezas humanas de diversas clases. Y en ese sentido, allá donde hay sufrimiento, la iglesia tiene un lugar para llegar a consolar. Y lo va a encontrar entre la gente más necesitada, sea cual sea su condición económica fundamental. Si es verdad que la mayoría de los miembros de la iglesia son pobres, porque la verdad es que también la mayoría de los miembros de nuestra sociedad en Guatemala son pobres, eso no excluye que el llamado del Señor es un llamado para todos, es un llamado para iluminar la vida, es un llamado para que también el centurión romano, para que el que puede encontrarse cerca del Señor es recibido por el Señor y es aceptado, y a la vez el Señor le va a pedir que en gratitud sea también generoso con otros. Hay una carta en el Nuevo Testamento, una de las cartas más breves de San Pablo, la carta a Filemón, en donde se dirige el apóstol a este Filemón, que en aquellos tiempos había esclavitud, era dueño de un esclavo, y este esclavo se había escapado. Y sin embargo, Pablo va a decirle: hoy él no es solo tu esclavo, dale la manumisión, dale libertad, pero hoy sobre todo es hermano tuyo en la fe. Y esa dimensión de ser hermano es la que también se va a subrayar en ese otro texto importante del Nuevo Testamento. Muy bien, queridos hermanos, quiero, antes de dar la pregunta que ahora va a versar sobre falso o verdadero,
Quiero saludar a Adrián Cruz Azor de la parroquia San Nicolás de Tolentino en Flushing, New York. También a María Elena Solís en Boston, Massachusetts, y a Costa Rica también, a nuestros hermanos de Costa Rica, a Orlando Ávila y toda la comunidad que están allá en sintonía. Bendito sea Dios por cada uno de ustedes, queridos hermanos, y por supuesto en Guatemala, donde están también el área de Jerusalén, San Pedro y Epocapa, están en todas las comunidades, la verdad, en la ciudad capital y en los distintos departamentos de donde están manifestando sus complacencias con el tema de nuestro querido Monseñor Gonzalo. Va entonces la siguiente pregunta, queridos hermanos, que como les decía, nos van a decir si ustedes consideran verdadero o falso lo que nos van a proyectar aquí los hermanos, y yo voy a leer con ustedes también la siguiente pregunta. Dice así: la iglesia no se proyecta a los pobres porque surge entre los pobres y la gran mayoría de sus miembros son pobres. ¿Es verdadero o falso? Queremos mirar aquí entonces esa manifestación de la atención que cada uno de ustedes han estado poniendo, mis queridos hermanos. Al grupo de oración San Cayetano también los saludamos y ya comienzan a contestar correctamente. Al área norte, Jesús y María, área de Jesús y María, al grupo de oración San Cayetano, de nuevo, Dios les bendiga, mis hermanos. José Rodas, Auri Marroquín, saludo, muy bien Auri, bien contestado. A Noé Díaz, excelente. Marisa Archila, Marcos Mayén, saludos, bien contestado Marcos. Elsa Olivares, Carmen Pérez, Beatriz de Ruiz, estamos en sintonía, mis queridos. Leti, muy bien contestado. Cristian, Marlene Choroc también. ¡Qué alegría! Emeteria también, muy bien contestado, mis hermanos. Gloria al Señor. No, vamos contestando muy bien. No hay manera de que digamos o pensemos de que no están en la misma sintonía. A Ofelia Escalante, un saludo, hermana, un abrazo. Alma Rodas, Jesús Ramírez, Luz Chigüil, Mavi Ambrosio, un saludo con todo nuestro cariño. A Freddy Escobar también, a Carmen Catalán, José Saloj, Edgar Ramos, saludos hermanos desde los distintos lugares de donde nos están sintonizando. Muy bien, creo que vamos todos muy bien contestado. Área Misco, saludos. Comunidad Jerusalén, saludos mis queridos hermanos de la Comunidad Jerusalén. Sí, muy bien, están contestando bien. Rafael Castillo, saludos del área sur. Bendito sea el Señor por cada uno de ustedes, mis queridos hermanos. Edgar Edmundo, Edgar Muñoz, Auri Marroquín, saludos de la comunidad familiar Consorcio. Bendiciones a cada uno de ustedes. Gloria al Señor, hermanos. Muy bien, entonces la respuesta es, todos al unísono, verdadero. Los felicitamos, hermanos. Y ahora vamos a entrar al cuarto segmento y también va a haber una pregunta. Amén. Entonces, atentos y buscando en su Biblia y anotando para que quede ese recuerdito allí en el cuaderno de cada uno de ustedes. Un abrazo de nuevo para cada uno de ustedes en toda la República de Guatemala, ya decíamos, en Boston, en Costa Rica, en El Salvador, en Honduras, en Nueva York y en todos los lugares donde yo sé que también están sintonizándonos. Dios les bendiga. Seguimos atentos entonces con el siguiente segmento. Queridas hermanas y hermanos de la Renovación, estamos meditando sobre la palabra de Dios, estamos meditando sobre la dimensión de lo que la iglesia es y estamos meditando también sobre el lugar de los pobres en la iglesia y el lugar de la iglesia entre los pobres, en cercanía, en amor, en que también tantos que están en condición de pobreza son los miembros principales de tantas comunidades creyentes. Somos iglesia de los pobres, somos iglesia entre los pobres, somos iglesia para los pobres y por eso mismo la proyección de la iglesia es la proyección hacia los suyos,
no hacia gente ajena. Esa es la dimensión real y profunda de lo que significa la palabra iglesia en relación con los pobres. Hay otro texto que también va a aparecer en la segunda carta del apóstol Pablo a los Corintios, en donde va a hacer alusión a dos frases que yo quisiera también comentar con ustedes y reflexionar sobre ellas. Tienen que ver sobre la palabra de Dios, la palabra de Dios que es fuente de verdad, la palabra de Dios que es anuncio del Señor, la palabra de Dios que es la revelación de lo que el Señor Dios tiene establecido para conocimiento de sus planes en nuestra vida. Esa palabra de Dios que nos alimenta, esa palabra de Dios que nos invita a su lectura, esa palabra de Dios que nos invita a su meditación, que nos invita a la oración, que nos invita a compartir la palabra entre nosotros. Esa palabra de Dios, va a decirnos Pablo, hay dos peligros que él quiere denunciar con fuerza, porque Pablo es un hombre fuerte y dice las cosas claras. Dice, nosotros no somos como otros muchos que negocian con la palabra de Dios. La palabra de Dios no es negocio. Cuando encontramos negocio en la palabra de Dios, estamos falsificando la palabra de Dios. Estamos traicionando la palabra de Dios. El negocio es algo justo y legítimo en la dimensión humana, en lo que se vende, en lo que se compra, en lo que se tiene, en lo que se conserva, en lo que se multiplica. Pero la palabra de Dios es don, la palabra de Dios es regalo. La palabra de Dios no es nunca un negocio de negociante o de comerciante que hace de la palabra de Dios una fuente de enriquecimiento o una fuente también de hacer de esa palabra un producto, una mercancía, una fuente de lemas, pero al final una traición a lo que la palabra de Dios es en su profundidad. Eso nos lo va a decir claramente San Pablo y dice, ciertamente nosotros no somos como muchos que negocian con la palabra de Dios, antes bien, agrega él, con sinceridad y como de parte de Dios y delante de Dios, hablamos de Cristo. Eso es lo que nos toca hacer, hablar de Cristo y hablar de Cristo como es Cristo, como ha sido y se nos revela en el Evangelio. Hablar de Cristo que va a sacar a los comerciantes del templo, hablar de Cristo que va a pronunciar las bienaventuranzas, hablar de Cristo que va a hacer revelación del Padre, rostro humano de la divinidad, pero a la vez Salvador del mundo. Y ante esta realidad también encontramos una segunda frase que también vale la pena meditar y que también aparece en este capítulo 3 de la segunda carta de Pablo a los Corintios. Es cuando dice, hemos repudiado el silencio vergonzoso, no procediendo con astucia ni falseando la palabra de Dios. No es buscar la palabra de Dios y acomodarla para beneficio, para interés, para ser edulcorante. La palabra de Dios hay que predicarla, practicarla, enseñarla y leerla en profundidad como el don de Dios que es y que contiene, como el don que nos lleva a la verdad y la verdad nos hará libres, nos va a decir también el Señor. Por eso falsear la palabra de Dios sería algo terrible y es algo que denuncia el apóstol y que a través de los siglos la Iglesia también ha querido en muchas ocasiones denunciar a quien falsifica, a quien falsea la palabra de Dios. Por el contrario, tenemos que acercarnos a la palabra de Dios con suma reverencia, porque el Evangelio, si está velado, lo está para los que se pierden, para los incrédulos, pero nosotros no estamos para predicarnos a nosotros mismos, nos dirá Pablo, estamos para predicar a Cristo Jesús como Señor y a nosotros solo como siervos de ustedes por Jesús. Esa dimensión de no engañar, esa dimensión de no comerciar, esa dimensión de no falsear,
esa dimensión de no jugar con la palabra de Dios, es algo que también corresponde a la realidad y al don que el Señor quiere para su iglesia y quiere para cada uno de nosotros creyentes. Que vivamos la palabra de Dios con profundidad, que vivamos esa palabra de Dios meditándola y que la vivamos y hablemos de ella con unción, con respeto, con reverencia, sabiendo que en ella encontramos consuelo y podemos dar consuelo a otros. Así sea. Amén. Aleluya. Qué bendición para todos nosotros, queridos hermanos, poder recibir esta palabra de nuestro pastor. Ya decíamos al inicio, tenemos buenos presentadores y hoy nada más y nada menos tenemos a nuestro Monseñor Gonzalo compartiendo a nivel nacional con cada uno de nosotros. Esperamos, hermano, que usted haya puesto atención, haya anotado, tenga su Biblia a la mano, porque vendrá ahorita la cuarta pregunta. ¿Está listo? Vamos a darle tiempito ahí para que agarre su lápiz, su cuadernito y su Biblia, porque hay una cita bíblica que hoy va a incluir esta cuarta pregunta. Amén, hermanos. ¿Están felices allá en sus casas? Claro que sí, están felices, como nosotros acá estamos regozando de tanta felicidad, estar viviendo este retiro, esta transmisión maravillosa a cada uno de los departamentos. Qué bendición, queridos hermanos, poder llegar hasta sus casas. Muy bien, atención entonces, va la cuarta pregunta y dice así: no somos negociantes de la palabra. No nos callamos por falsa vergüenza. No nos desanimamos, ni desvirtuamos, ni acomodamos la palabra. Vamos a soportar eso en la palabra, en la Biblia, en 2 de Corintios, capítulo 4, versículo 1. Amén, hermanos. Vamos pues a empezar a mandar sus respuestas para que nosotros podamos evaluarla y al final seguramente habrá un premio para cada uno de ustedes. El tiempo, vamos. Ya están entrando las primeras respuestas. ¡Qué bendición! ¡Qué activos son los carismáticos, queridos hermanos! ¡Qué bendición pertenecer a esta corriente de gracia! ¡Aleluya! El Señor está con nosotros. Mande sus respuestas. Yo aquí estoy viendo cómo están entrando todas esas respuestas, queridos hermanos. Mándela, no se quede, ayúdese, apóyese ahí con la palabra de Dios. 2 de Corintios, capítulo 4, versículo 1. Muy bien, qué bendición. Es un montón de respuestas las que nos están llegando. ¡Qué bendición! Vamos, hermanos, demostremos la alegría que hay allá en nuestros hogares, allá en todos los departamentos de Guatemala, estos 22 departamentos, y en los países hermanos también que nos están sintonizando. Por favor, también únanse a enviar estas respuestas. Excelente, una gran lista de hermanos que han respondido. Y sí, verdaderamente los carismáticos somos hombres y mujeres que nos preparamos. Unas respuestas que están dando muy acertadas. ¡Qué bendición, queridos hermanos! Muy bien. Siguen las respuestas, eso es una gran bendición. Esta es una escuela, queridos hermanos, y cómo no aprovechar ese tema maravilloso de nuestro Monseñor Gonzalo de Villa y Vázquez. ¡Qué bendición! Asesor de renovación carismática a nivel nacional. ¿Cómo la ve, querido hermano? ¿Se siente orgulloso de ser carismático? Yo sí, usted también.
Vamos, esas respuestas, muy bien. Qué montón de respuestas las que nos están llegando. Aleluya, bendito sea Dios. Todos estamos atentos. Miles de hermanos están respondiendo a esta pregunta. Qué bendición, qué bendición. Saludos entonces a los hermanos que nos están sintonizando allá en Escuintla. Bendiciones para Escuintla. San Marcos dice: estamos presentes. Hermanos, si usted puede mandar una fotografía de cómo está viviendo usted este encuentro, mándela. Para nosotros será una bendición. No nos vamos a sentir solos. Aquí habemos pocos, pero queremos estar unidos en el Espíritu Santo. Hasta allá su departamento, aquel país donde usted también lo está viendo, únase. Qué bendición, queridos hermanos. Muchas bendiciones para nuestra hermana Patricia Ruiz. Felicitaciones, querida hermana, por estar con esa respuesta correcta, dice la hermana. Muy bien. Oscar Eduardo Marroquín, bendito Dios, dice, por este encuentro nacional. Carmen Pérez, aquí está nuestra hermana Carmen Pérez también presente. Nuestro saludo, nuestro afecto para todos los municipios, departamentos, comunidades que se están reportando ya con nosotros. Queridos hermanos, es una gran bendición. Muy bien, queridos hermanos, siguen las respuestas. Ay, si yo les pudiera mostrar el chat, queridos hermanos, parece una cadena de respuestas. Es una bendición saber que todo el país está conectado ahorita con Renovación Carismática Católica. No deje de conectarse, queridos hermanos. Vamos, aún va a haber mucho más, viene más. Área Benedictina dice: presentes. Muy bien. Para el Consejo también Departamental de Guatemala, al que orgullosamente yo represento. ¡Ay, qué bendición! Gracias, Guatemala, por estar presentes. Bendito sea el Señor. Aleluya. Entonces, queridos hermanos, vamos a dar la respuesta a la pregunta. Y cabal, lo que ustedes han puesto aquí, seguramente la respuesta es correcta. Muy bien, queridos hermanos del Consejo Nacional y todos los miembros que aquí están participando. Un aplauso grande para Jesús, hasta allá en su departamento, allá en aquel país donde usted nos está viendo: Guatemala, Costa Rica, El Salvador, Estados Unidos. Queridos hermanos, hasta en Edmonton, allá en Canadá, nos están viendo. Yo tengo familia, les mandé el link. Se están bendiciendo ellos también a través de este bello canal Jesús TV y sus plataformas. Un aplauso fuerte para el Señor. Vamos a ver qué más viene, querida hermana Heidi. Yo me emociono, aquí no quisiera ni darte el micrófono, estoy tan emocionado. Es el Espíritu Santo, mi querido hermano Víctor, subcoordinador del Departamento de Guatemala, nada más y nada menos. ¿Dónde están todas estas áreas hermosas y bendecidas del Departamento de Guatemala? Bueno, aquí están los saludos del hermano Nelson también, un abrazo virtual, que Dios les bendiga. Ha de estar en familia, ¿verdad?, en sintonía con este precioso 16º encuentro de líderes de la Renovación Carismática Católica. Y como todos carismáticos, les quiero pedir que se pongan de pie, mis hermanos, ahí donde están, y nos vamos a gozar en el Señor. Entonces viene la alabanza.